Hacer leche de coco en casa es muy sencillo. Da igual si tienes coco natural, seco o rallado. Se tarda muy poco en hacer y en este video te quiero enseñar mi receta de leche de coco casera y algunos pequeños trucos que yo utilizo para que me quede deliciosa. Quédate hasta el final del video para que sepas cómo hacerla y conozcas todas las propiedades que tiene. Bienvenida, chef de corazón, a mi canal. Yo soy Katia Brambila y soy especialista en hacer postres saludables sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. En el video de hoy te quiero mostrar una receta de leche de coco casera deliciosa. Pero antes de continuar, si quieres dejar de sentir esa pesadez, inflamación y cansancio cada vez que comes algún postre, te animo a que te registres en mi taller en línea gratuito de postres saludables, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video, en el que te mostraré cómo sustituir esos ingredientes que te crean malestar y te mostraré todo lo que puedes hacer usando los ingredientes adecuados para disfrutar de un postre delicioso y que te llene de energía. Hoy quiero contarte cómo puedes elaborar tu propia leche de coco, qué beneficios tiene para tu organismo y por qué es ideal para utilizar en tus postres. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y lo descubras por ti misma. La mayor ventaja que encontramos en este tipo de leche es su valor nutricional. Es muy alto, más económica y no lleva aditivos. Si en el lugar en donde vives tienes acceso al coco natural, te puede resultar más económica hacer la leche de esta forma. Si vas a utilizar coco deshidratado o seco, solo tienes que asegurarte de que no contenga azúcar. Y con lo que nos va a sobrar podemos hacer harina de coco. El coco es altamente nutritivo y rico en fibra, vitamina C, E, B1, B3, B5 y B6. Contiene minerales como el hierro, el selenio, el sodio, calcio, magnesio y fósforo. Es también una opción popular para los veganos y sirve de base para batidos o como alternativa al hornear panes y pasteles. Puedes sustituir en las recetas por cualquier leche vegetal. Siempre le dará un toque y una cremosidad especial a tu postre. Para hacer esta leche lo que vamos a necesitar es una bolsita para hacer lechadas. Estas las encuentras en las tiendas normalmente que venden cosas para vegetarianos, o también puedes hacer una o puedes utilizar alguna manta de cielo que tengas en tu casa y la quieras recortar. Eso también te sirve. Lo único que necesitamos es poder colar lo que vamos a sacar aquí de la leche. Entonces, una vez que ya tienes listo esta bolsita, entonces la estoy colocando aquí en una jarrita que tengo y aquí ya tengo listo el coco. Como te dije, lo voy a poner así, con esta piel que tiene pegada más oscura, no importa, y le voy a colocar 2 tazas de agua. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a quedar una leche muy cremosa, va a ser muy concentrada y ya cuando la pruebes tú decides si le quieres poner más agua, le puedes poner hasta 4 tazas de agua sin problema o puedes dejar solamente con 2 tazas y hacer una crema de coco. Ahorita te voy a decir cuál es el paso para hacer esa crema. Pero lo ponemos así en la licuadora. Depende de la potencia de tu licuadora, es el tiempo que vas a tardar en moler y que todo quede perfectamente molido y muy fino. Listo, una vez que está perfectamente molida, ahora lo voy a colocar en mi manta. Y
y ahora sí voy a hacer poco a poquito, voy a presionar para que quede el bagazo en la bolsa. Ahora, esto que está quedando es lo que puedes utilizar como harina de coco. Ahora sí la puedes usar como harina, porque a veces me dicen, Katia, tengo coco rallado, ¿lo puedo moler y ya tengo harina? No, no es lo mismo. Listo, ya cuando lo exprimiste perfectamente bien, ya tenemos aquí una deliciosa leche de coco. Ahora, en este momento, ¿qué puedes hacer? Bueno, ya la puedes utilizar directamente en algún batido, smoothie, cualquier cosa en que la quieras utilizar, en algún postre también lo puedes hacer. Y le puedes agregar media cucharadita de vainilla, una pizca de sal, puedes endulzar con dátiles, también te va a quedar deliciosa. Lo puedes usar para una panna cotta, como en el caso de mi programa completo, tengo esa receta y puedes usar una leche vegetal. Ahora, si quieres sacar la crema de coco, ¿qué vas a hacer? Una vez que tengas esta leche muy cremosita, y si quisieras sacar la pura crema, ponle menos agua cuando la muelas en la licuadora, y así la vas a meter al refrigerador. Al día siguiente vas a ver que ya se separó una parte más blanca, va a estar arriba, la parte que tiene más grasa, que es más cremosa, y se va a ver separado de la parte que es más agua. Esta parte la vas a sacar con una cuchara y eso es lo que vas a utilizar como una crema que sabe además deliciosa. Ahora, ¿qué pasa con esta leche? Bueno, que te va a durar 2 días máximo porque es una leche que la estamos haciendo de una forma natural. Y también me preguntan que si pueden usar el agua del coco aquí cuando hacen la leche. Sí la pueden usar, pero le va a cambiar el sabor. Va a tener de repente ese saborcito más intenso y también va a propiciar que no nos dure tanto tiempo. Puede durar 1 día y ya, porque el agua de coco hay que consumirla casi cuando la sacamos del coco para que no nos cambie el sabor y no se fermente. Ahora voy a colocar lo que quedó en esta charola. Listo. Porque te voy a enseñar otra forma en la que puedes hacer la leche de coco. Ahora sí, ¿qué es lo que vas a hacer? Esto que nos quedó lo puedes llevar al horno, con el horno en lo más bajo que puedas ponerlo para que nos ayude a secar el coco, y va a tardar ahí muchas horas, no sé, 4 o 5 horas. Lo tienes que estar revisando para que no se vaya a quemar. Es un proceso que es tardado. También si tienes una deshidratadora, puedes usar la deshidratadora y colocar ahí el coco, la bandeja, y te va a deshidratar perfectamente, te va a quedar una harina muy bien. Y si te fijas, tampoco se ve de un color muy oscuro a pesar de que molimos esa parte. Entonces pues va a ser ya una harina como más integral. Ahora, ¿qué pasa si no quieres usar en este momento toda la leche? ¿La quieres guardar? Bueno, pues te recomiendo que uses estas hieleritas del congelador. Pones aquí la leche, metes a congelar, después los sacas los hielitos, los pones en una bolsa especial para el congelador, puede ser una bolsa de plástico especial para congelar, y así poco a poco los vas sacando cada vez que lo necesitas y la tendrás lista para disfrutar. Ahora, si no tienes un coco natural, lo que te recomiendo es que utilices un coco deshidratado. Este coco es igual la pulpa del coco que fue ya deshidratada. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a poner aquí en la licuadora otra vez y le voy a poner agua. Le voy a colocar, ahora voy a agregar el agua, 2 tazas de agua, y voy a prenderla.
También ayuda a que dejes remojando el coco deshidratado como 1 hora antes de que lo vayas a utilizar, y eso va a hacer que se desprenda más fácilmente a la hora de molerlo. Ahora sí vas a ver la diferencia del color. Esta va a estar más blanca, pero tampoco creas que es demasiado. Ahora sí, aquí ya tengo esta leche, que además huele delicioso. Y aquí ya tengo las dos. Sí puedes ver que una está un poco más blanca, que es la que era del coco deshidratado, comparada con esta que es un poco más oscura. Ahora sí vamos a probarla, y como te digo, tú le puedes poner y añadir lo que desees, un poquito de canela, de jengibre. Te puedes hacer esta famosa leche dorada usando cúrcuma y un poquito de pimienta, que te ayuda con toda la parte de la inflamación. Ese es un tip que me dio una amiga. Deliciosa. Ahora que ya conoces todo lo que necesitas saber sobre la leche de coco y cómo prepararla en casa, es el momento de que practiques y apliques lo aprendido. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para hacer de un postre tradicional uno saludable y entender por qué debemos eliminar el azúcar refinado, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a registrarte en mi taller en línea gratuito de postres saludables, haciendo clic en el enlace de la descripción, en el que te mostraré cómo pequeños cambios en nuestras recetas pueden marcar la diferencia para tener una vida más saludable. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho toques el botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Puedes dejar aquí abajo también un comentario si quieres compartir tu experiencia usando esta leche. Recuerda que la cocina es el corazón de una casa y entre más se comparta, mejor. Nos vemos en el próximo video.